este lunes 9 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la asistencia, Génesis Rodríguez, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Michelle Bachelet ha presentado, actualización de su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ella iniciaba advirtiendo que desde la presentación del informe el pasado 5 de julio la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región. Por ello, ella decía que mantenía su compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas en el informe. Ella asegura que su equipo ha logrado visitar a algunos presos políticos en nuestro país. Ella destacaba que el 6 de septiembre un miembro de su equipo fue autorizado a ingresar al Centro de Procesados Militares de Ramo Verde. Y decía que se estaba avanzando en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses. Habrá que ver si esto se concreta. Sobre el telón de fondo de la crisis, de esto hablaremos ampliamente la mañana de hoy. El salario mínimo equivale, decía ella, a $2 mensuales. Y es interesante que lo diga en este foro internacional. Ya ningún país puede fingir demencia sobre lo que ocurre en Venezuela, incluyendo Rusia, cuyos militares, según denuncia Sebastián Barradas, periodista, pasean por cuarteles venezolanos. Pero lo cierto que es, ella aseguraba, Michelle Bachelet, que en comparación con los $7 en junio, hoy el salario mínimo ya equivale a $2. Yo les diría que menos de $2 mensuales. Una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto en varios sectores de la economía, estoy leyendo este informe que acaba de presentar Michelle Bachelet, está exacerbando las desigualdades. Ella habla todos los indicadores que lamentablemente se han agravado. Por ejemplo, Cáritas registró un 35% de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados. La situación de la salud no se ha resuelto y es interesante porque ella habla de la autopsia que practicaron al capitán Acosta Arévalo. Falleció bajo custodia el 29 de junio y esta autopsia reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que 2 oficiales de la DGCIN habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias. Bueno, habrá que ver si esto ocurre. En fin, el informe da cuenta, insistimos, de cómo la situación se ha agravado lamentablemente en nuestro país y lejos de ofrecer soluciones a esta crisis, Nicolás Maduro apela a las fórmulas que nos llevaron hasta acá. Y me refiero concretamente al regreso del control de precios. Esto está planteado sobre la mesa. Por cierto, nos quedamos esperando los anuncios del pasado viernes. Se esperaba un incremento del salario mínimo. De momento, Cavidea, la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, estima que más del 96% del consumo de alimentos ha caído. Para hablar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a Jesús Cacique, economista. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Marilena. Cordiales saludos. Gracias por la invitación al programa. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Le pido una primera reacción de su parte acerca de lo que ha expuesto de la manera más cruda Michelle Bachelet hace algunos minutos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ella advierte que hoy el salario mínimo es de $2 mensuales en nuestro país. Yo creo que es el más bajo del planeta en este momento. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, es correcto. Según el Banco Mundial, define a un individuo pobre cuando gana menos de $1,9 diarios. El salario mínimo actualmente es 40.000 bolívares, aunque hay una serie de incentivos en el sector público, ¿no? Por ejemplo, las cajas CLAP,
los bonos, etcétera. Pero si tomamos el salario mínimo en consideración, que el más afectado es la administración pública, las personas de la tercera edad y los jubilados, el salario diario, en lugar de 1,910 dólares, como indica el Banco Mundial, se ubica aproximadamente en 0,05 centavos diarios, ¿no? Muy por debajo de los indicadores y de los parámetros del Banco Mundial. Pero hay que aclarar, Mariale, en primer lugar, que los incrementos salariales bajo la modalidad del Petro, que son cuatro incrementos del salario mínimo con el Petro, el primero se efectuó en agosto del 2018, luego en noviembre del 2018, luego en enero del presente año, el de abril, el de 40.000 bolívares, y nos dejó en stand-by el incremento que se iba a efectuar el 6 de septiembre, ¿no? Pero en términos reales, todo el poder adquisitivo ha caído muy fuerte para el venezolano, y el promedio en el sector privado, el pago de los salarios, si lo comparamos con el salario mínimo, obviamente como 15 veces superior a 40.000, podríamos hablar de 600.000, 800.000, más otros incentivos en el sector privado. Por eso es que el más perjudicado es el sector público. Desde el año 1999 hasta abril del 2019, que fue el último incremento salarial, son 49 incrementos de salario mínimo que han efectuado, ¿no? Con la administración actual, de esos 49, van 27, o sea que estamos esperando el incremento del salario mínimo, el número 28, ¿no? Bueno, lo que hicieron fue pagar un bono de 250.000 bolívares como para incentivar a las personas, 250.000 bolívares, que obviamente que va a reavivar, va a impactar en los precios en el mercado. De hecho, ya continuamos atravesando hiperinflación, porque hubo una serie de dudas e interrogantes, porque como veníamos reportando, inflaciones por debajo del 50% en los últimos 5 meses, según la teoría en economía de Philip Kagan. Cuando un país reporta inflación de por encima del 50%, entra en hiperinflación. Venezuela entró en hiperinflación, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, en noviembre del año 2017. O sea que estamos atravesando hiperinflación. Tenemos 22 meses atravesando este fenómeno de la hiperinflación que nos está afectando a todos nosotros los venezolanos. Llegamos al nivel de Yugoslavia de 1992-1994 con 22 meses. La próxima escala sería Moldavia, 1992-1993 con 24 meses. O sea, quedamos rumbo a Moldavia, y en la próxima escala sería Angola, 1994-1997, son 26 meses, ¿no? Entonces la inflación en junio, que fue 24,8%, repuntó en julio al 33,8%, y en agosto fue casi el doble, fue 75,2%, o sea, que superamos el 50% según la teoría de Philip Kagan. O sea, que continuamos en hiperinflación, y el gobierno, en la medida, María, de que no respete el artículo 320 de la Constitución, que continúa violando, eso en reiteradas oportunidades se le ha indicado al gobierno que tiene que respetar este artículo, el 320, continúa monetizando déficits fiscales. Básicamente, los déficits fiscales de PDVSA, bueno, vamos a continuar experimentando hiperinflación en Venezuela, y el último trimestre del año, como tú bien lo sabes, pago de bonos, pago de utilidades, etcétera, obviamente que va a tener un impacto en los precios en el mercado, y la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? La volatilidad del tipo de cambio que está a la orden del día, esto de que el tipo de cambio es sostenible. ¿Cómo va a ser sostenible con un gobierno que continúa violando el 320 y monetizando déficits fiscales? Bueno, sobre este tema, y perdón que interrumpa a Jesús Cacique, tenemos me quiero un problema detener aquí. para cerrar, y tenemos
tenemos un problema de caja, porque también tenemos un problema de caja por las exportaciones petroleras, como tú bien lo sabes, están en caída. Le decía a Jesús Cacique que quiero detenerme en este tema de la volatilidad del tipo de cambio que ha sufrido una devaluación brutal, con el permiso, por cierto, o el concierto del Banco Central. El dólar criminal, como lo calificó Sí. Nicolás Maduro, ya supera los 20.000 bolívares, según la página web oficial de su equipo económico. Sin embargo, hace algunos días él instruía a la Vicepresidencia Sectorial de Economía a reunirse con agroindustriales, con los productores, a los fines de establecer de forma permanente un sistema de precios justos y acordados. Yo le pedí un comentario al respecto. Da la impresión o que no se entera Nicolás Maduro lo que está pasando, que lamentablemente es lo más probable, o bueno, van a anclar el tipo de cambio y no van a seguir con esta devaluación brutal de la moneda. ¿Qué puede decirnos? Bueno, Mariale, si tú, en primer lugar, revisando las cifras del tipo de cambio paralelo con el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, si revisas el mes de julio y el mes de agosto, ¿verdad? Están casi a la par las variaciones con el Banco Central de Venezuela. O sea, las variaciones están prácticamente al mismo nivel, con la excepción de septiembre, que la caída ha sido más representativa del BCB que la del paralelo, ¿no? O sea que están como en un carrito, ¿no? Un carrito de Fórmula 1, compitiendo uno con el otro. Si sube uno, sube también el otro. Si baja un tipo de cambio, baja el otro, ¿no? El que está rezagado es como una carrera de Fórmula 1. Van compitiendo el Banco Central con el paralelo, y el que está rezagado, el carrito que se quedó en los pics, que no terminó de arrancar, es el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo, no, perdón, el ingreso de los venezolanos es el que está bien rezagado. Si tú terminas, bueno, si revisamos la cifra al cierre de agosto, interanualmente, ¿no? Interanualmente, comparamos agosto del 2019 con agosto del 2018, la inflación interanual es superior al tipo de cambio interanual. O sea que tenemos una apreciación del tipo de cambio real. La moneda está fuertemente sobrevaluada. Entonces, si tú terminas con esa estrategia, que ya la economía venezolana lo ha experimentado, de anclar el tipo de cambio, de anclarlo, la moneda se va a sobrevaluar, vamos a tener una apreciación cada vez mayor porque la hiperinflación continúa en el mercado. Pero imagínate, entonces cuando venga un ajuste cambiario va a ser una macro devaluación. Eso no va a funcionar en ningún momento. ¿Por qué? Porque tú estás inyectando bolívares en el mercado, como este bono de 250.000 bolívares que aprobaron el día viernes. Continúas monetizando los déficits fiscales, y aunado a esto, que tienes un problema de caja, como te lo acabo de indicar. En la OPEP publicó las cifras de julio. La OPEP es la fuente secundaria, ¿no? Vamos a hablar de la directa también. La fuente secundaria, estamos produciendo 742.000 barriles en el 2019, o sea, actualmente. El año pasado, la fuente secundaria para el mes de julio, 1.278.000 barriles. O sea que interanualmente, julio, la producción ha disminuido 536.000 barriles diarios. O sea, eso es aproximadamente que se han dejado de percibir unos 10.760 millones de dólares. Y si vamos para la directa, que es la que suministra PDVSA a la OPEP, reconocieron ellos mismos, incluso la caída fue superior que la secundaria, según PDVSA, que es la fuente directa, estamos produciendo menos de 1 millón de barriles, 906.000 barriles, y lo comparamos con el año pasado, que es julio, 1.469.000 barriles. O sea, que ha caído 563.000 barriles interanualmente. Julio, es aproximadamente como unos 11.300 millones de dólares. ¿Y por qué afecta el flujo de caja del país? Porque del 100% de las exportaciones petroleras, 97% corresponde a petróleo, ¿no? Entonces el gobierno busca otro tipo de fuentes, ¿verdad? Como el arco minero.
también violando la Constitución. Eso le reporta como unos 3.200 millones anualmente, unos 70 toneladas. Y bueno, y los acuerdos con China, los acuerdos con Rusia, que ya con China, los acuerdos ya, esto le está marcando distancia a China, esto ya hubo un problema con 50 millones de dólares, ¿verdad?, que se dejaron de cancelar. Y bueno, y el aliado, básicamente el aliado que tiene el gobierno es con Rusia, pero obviamente que no alcanza los recursos. Estamos en default, tenemos como unos 11.200 millones de dólares en default, que no son el único bono que se ha honrado el PDVSA 2020, o sea que es un panorama macroeconómico muy duro. Y esto de precios justos, Mariale, yo te pregunto a ti, ¿verdad?, y tú me vas a responder más seguro que no sabes, ¿a qué llamas tú precio justo? Porque si tomamos 4 jugueterías y las 4 jugueterías tienen estructura de costos diferentes, tú tienes una juguetería factiblemente con 5 empleados, yo tengo una juguetería con 10 empleados, otra persona tendrá una juguetería con 20 empleados y otro tendrá una juguetería con 30 empleados. ¿Para qué eso es precio justo? ¿A qué llamas tú precio justo? Bueno, o precios acordados. ¿A qué llamas eso tú precio justo y precio acordado? Donde las estructuras de costos son diferentes, donde estamos atrasando hiperinflación, y estableces tus precios regulados, obviamente que ya sabemos los resultados de los precios justos y los precios regulados. Ya tú sabes cuál es el resultado. El resultado es escasez y desabastecimiento, ¿no? Yo creo que, bueno, el gobierno debería analizar esto con calma, debería pensarlo, debería meditarlo, porque con controles, ¿verdad?, esto no va a funcionar la economía, sino con disciplina fiscal, disciplina monetaria, respetar el artículo 320, y un tema que es muy importante, según el Doing Business, América Latina requiere 7 procedimientos y 10 días para establecer una empresa, que es fundamental. En Venezuela se requieren 20 procedimientos y 230 días para establecer una empresa en Venezuela, según el informe del Doing Business del año 2019. O sea que se le han efectuado propuestas al gobierno en reiteradas oportunidades, pero bueno, como hay un factor ideológico que es el primitivo y el arcaico socialismo del siglo XXI, no toma en consideración la propuesta de nosotros los... Justo quería preguntarle a Jesús Cacique, tenemos que hacer una pausa para publicidad, no sé cómo está de tiempo, le rogaría que permanezca unos minutos más, porque el problema es justamente el modelo ideológico que se ha empeñado en imponer en nuestro país, y no hay manera de que renuncien a él. Esta administración no va a renunciar al libro azul del expresidente Chávez, al plan de la patria. Eso está lamentablemente claro. La pregunta que yo le dejaría para conversar al regreso tiene que ver con el futuro próximo, en el corto, en el mediano plazo. Cavide estima que hay una baja de 96%, casi 100% del consumo de alimentos. Esto es creo que esto no había ocurrido nunca en nuestro país. Es decir, ¿qué estamos comiendo ahora mismo? Y si se aplica otra vez el sistema de control de precios y hay escasez y se exacerba la inflación, ¿esto a dónde nos puede llevar frente a un escenario crítico de crisis humanitaria compleja, como el que, por cierto, reflejaba recientemente, hace algunos minutos, Michelle Bachelet? Luego permanezca nuestro invitado unos minutos más. Al regreso le damos la palabra para contestar. Él es Jesús Cacique, economista. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia.
En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. A esto el equipo acompaña a Nicolás Maduro y lo decimos a título personal, no le da la menor importancia. Ellos están con el tema de los misiles, del despliegue militar en la frontera con Colombia, de otras cosas, pero no de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, que ha provocado la salida de 4.2 millones de personas según cifras de Naciones Unidas. Algunos aseguran que seguro la cifra será mayor. Nos acompaña el economista Jesús Cacique y yo le dejaba una inquietud acerca de lo que podemos esperar en el corto y en el mediano plazo, porque a la luz de estos anuncios consisten en regresar otra vez al control de precios, que es justamente la política que nos ha traído hasta acá. Bueno, en el caso concreto de los alimentos, la situación es francamente compleja, por no decir dramática. Cavidea asegura que el consumo se ha reducido 96% en nuestro país. Son declaraciones de Juvenal Arbeláez, presidente de esta organización. Él decía que el sector cuenta con la capacidad para abastecer el mercado venezolano, pero es el ciudadano quien no posee poder adquisitivo para tener una alimentación equilibrada. Él dice que la caída del consumo de alimentos procesados es de 62%. ¿Qué puede decirnos Jesús Cacique? Lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, Mariale, ¿no? La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, propuso para reimpulsar el aparato productivo en Venezuela 7 líneas. Una, la que tú mismo indicaste, que es recuperar el ingreso real de los venezolanos, que está muy golpeado. No existe, ¿verdad?, incremento salarial que tú puedas surfear la crisis de la hiperinflación, porque obviamente que la hiperinflación se va a cargar de pulverizar los ingresos. Tú tienes que aumentar el salario por niveles de productividad. Estas indexaciones salariales, por ejemplo, si la inflación es X, tú aumentas el salario en X. Entonces vamos a estar con ese círculo perverso y en lugar de resolver los desequilibrios macroeconómicos que está tratando Venezuela en lo fiscal, en lo cambiario y en lo monetario, ¿no? El segundo punto es reactivar el aparato productivo nacional y el tejido comercial del país. Las cifras, ¿verdad?, con industria, las empresas están en un promedio de entre el 15 y el 18% de su capacidad instalada. Imagínate, 15 y 18% de su capacidad instalada. O sea que la situación que están atravesando la industria venezolana, no hay divisas, no hay controles, la ideología del socialismo del siglo XXI, el culpable es el sector privado de esta situación, porque los gobiernos de izquierda, yo no conozco a ningún gobierno de izquierda que se dé golpe en el pecho y reconozca sus errores. Siempre tiene que buscar, como tipo marxismo, leninismo, un culpable o un tercero, ¿no? Entonces, con un 15, entre un 15 y un 18% de la capacidad instalada, bueno, imagínate tú cómo estaba afectado el tejido, ¿verdad?, industrial y comercial en el país. La otra propuesta
los servicios públicos. Y tenemos problemas, ¿verdad?, eléctricos, de agua, de salud, de combustible, o sea que con todos estos problemas y con toda esta falla de servicio eléctrico, ¿cómo puedes tú elaborar una planificación si, por ejemplo, estás laborando y tienes una falla eléctrica? Obviamente que todas estas fallas eléctricas afecta el Producto Interno Bruto y el crecimiento no, porque estamos atravesando depresión económica, pero afecta obviamente la logística y la operatividad de la empresa. El quinto es atender el problema de la deuda comercial, este default, esto que hizo el señor Giordani, ¿verdad?, cuando hubo el boom petrolero, de expropiar y confiscar, y no pagaron. Vamos a hablar de expoliar empresas con el boom petrolero. Bueno, aquí están las consecuencias que pulverizaron los sectores en la economía, que, por cierto, el mercado de capitales también el señor Giordani, que lo tildó y estigmatizó, ¿verdad?, en aquella época el mercado de capitales, que era el culpable de la inflación, porque no era hiperinflación en Venezuela. Bueno, también lo pulverizó, que ahora aparece Giordani como un detractor del gobierno, ¿no? Increíble. Eliminar los controles era la otra propuesta de Cavidea. Bueno, y tenemos los controles, y como te indicas, ya quieren regresar al Zoom Day. Bueno, entonces hay que tener ahí vamos a tener ahí impactos en la escasez o en el desabastecimiento, porque esos son los resultados de los controles, ¿no? Y defenderlo hecho en Venezuela, o sea, pero yo creo que más allá de todas estas propuestas hay que apoyar y darle un espaldarazo al sector privado del país, a los empresarios. En lo particular, yo creo que están haciendo una labor loable y titánica los empresarios en Venezuela, porque es un gobierno que ataca muy duro al sector privado en el país. Y en la medida que haga esto, lo que nos está afectando a todos nosotros los venezolanos. Entonces, vaya mi apoyo incondicional a todos los empresarios en Venezuela, que caramba, que cómo están de verdad atravesando esta situación, y es para los empresarios una labor, como te acabo de indicar, muy dura para poder surfear esta crisis ideológica también que atraviesa Venezuela, ¿no? Tanto es así que el acumulado, según el Fondo Monetario Internacional, en 6 años, ¿no? En 6 años, tomando en consideración la caída del Producto Interno Bruto, recuerda que el Fondo Monetario Internacional ajustó la caída del Producto Interno Bruto para el año 2019, ajustó la cifra de caída del PIB del 25% al 35%, ¿no? En 6 años acumulados, la estimación es una contracción económica del 79,5%. 79,5% en 6 años. O sea, estamos hablando que estamos superando a Libia 2010-2016 de 6 años de 73,1%, superando a Bulgaria entre 1999 y 1989 y 1995 71,5%, y el único país que nos estaría superando con el 76,9% acumulado en 6 años, o en un año, porque en un año estima el Fondo Monetario 35% de caída, en 6 años sería Ghana entre 1982 y 1988, que la contracción económica fue 79,5% y nosotros 76,9%. Pero el caso si me permite, vengo escuchando en los medios de comunicación que Venezuela está atravesando recesión económica. Eso es falso. Venezuela no está en recesión económica, eso es un error. Venezuela está en depresión económica. Si me permite, Jesús Cacique, vamos a reponer un extracto de lo que decía Michelle Bachelet y sobre la situación de nuestro país. Lo que destacamos es, frente a quienes lo dice el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, insistimos, ya ningún país en el planeta puede fingir demencia sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, y estas cifras que analizamos de Cavidea, que nos hablan de una caída en el consumo de alimentos en general de un 96%, esto se refleja en los índices de desnutrición, incluso crónica en el caso de niñas y niñas atendidas por
Cáritas en nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía Michelle Bachelet y yo quisiera un comentario de nuestro invitado. Años. Por otro lado, la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales. Al día de hoy, el salario mínimo equivale a $2 mensuales, en comparación con los $7 en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto de varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación. En este contexto, el 8 de agosto pasado, expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América. Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto, es decir, overcompliance del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está ya teniendo un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas. Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos. Por ejemplo, Cáritas registró un 35% de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de este año en las zonas más pobres de 18 estados. Comentario de Jesús Cacique, lo escuchamos. Y bueno, esos son los temas que hemos conversado, ¿no? Obviamente que tenemos un problema, primero de producción bien importante, la pérdida de poder adquisitivo de lo que corresponde a alimentos, como te dije, lo de Caidea, que viene enlazado con lo de Cáritas, todo lo que hemos analizado producto de este modelo de socialismo del siglo XXI. Incluso tú hablaste del consumo. El consumo se desplomó. Sí, en primer lugar, el Banco Central de Venezuela, como tú lo manejas a la perfección, tenía las cifras trancadas, ¿recuerdas? Claro, y el Banco Central claro. Es decir, hasta hace poco no habían publicado las cifras y lo hicieron aparentemente por la presión internacional. Exactamente, y las publicó. Bueno, las publicó y son tal cual, ¿verdad? Como veníamos indicando diferentes técnicos lo que estaba ocurriendo, tanto con el Producto Interno Bruto como con la demanda agregada interna. Por ejemplo, el consumo privado, la contracción de la demanda, producto también de la hiperinflación, ¿no? El acumulado, porque el Banco Central de Venezuela no publicó el año 2018, sino actualizó cifras hasta el tercer trimestre del año 2018. Deberían haber publicado todo el año. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, vaya usted a saber. Lo publicaron hasta el tercer trimestre del 2018. Faltó un trimestre. Bueno, entonces si revisamos las cifras del acumulado con la administración actual, del tercer trimestre del 2013 al tercer trimestre del 2018, la caída del consumo privado es 56,6%. Esa contracción de la demanda, obviamente, que viene por el impacto de la hiperinflación, no le alcanza los recursos al venezolano. Un salario de 600, 800 mil bolívares a una persona, ¿verdad? O un sostén de familia de 3 o 4 personas, no le alcanza, ¿no? Y ni 1.200.000 si fueran 2 personas las que laboran, porque si los precios van incrementando exponencialmente en el mercado. Ahí también revisamos que la formación bruta de capital, maquinaria, que son maquinaria y son equipos, etcétera, del sector privado, el acumulado del tercer trimestre del 2013 con el tercer trimestre del 2018, la caída es 90,3%, ¿no?
pero la cifra lapidaria es la de la construcción. El acumulado, Mariale, de la construcción 2013-2018, tercer trimestre, lo reitero, es 94,7%. ¿Dónde está la misión vivienda? Yo no sé dónde está la misión vivienda, porque fue con cifra del Banco Central, la contracción acumulada es 94,7%, entonces es un cuadro, ¿verdad?, que indica que estamos en depresión económica. Estamos hablando del 2018, sin incluir el 2019 porque no han publicado cifras. Ahora y después, bueno, nosotros nos encargamos, los técnicos se encargan de sus proyecciones para el cierre del año, que el Producto Interno Bruto lo estima el Fondo Monetario Internacional en una caída de 35%. Yo creo que va a ser levemente superior la caída para este año, no el 35%, pero estamos en línea con las proyecciones. El 25% estaba rezagado, ¿no? Pero no se justifica, Mariale, que un país que ha atravesado dos boom petroleros, el primer boom petrolero entre el año 2004 y 2008, recibimos $290.968 millones, y el segundo boom petrolero 2011-2014, $339.034 millones. O sea que estamos hablando que hemos recibido por boom petrolero $630.002 millones, de un total entre el año 99 y 2018, porque el Banco Central sí publicó la balanza de pagos, sí la publicó al cierre del 2018. Lo que no publicó al cierre del 2018 fue el Producto Interno Bruto, que fue hasta el tercer trimestre. Bueno, las exportaciones petroleras entre el año 1999 y 2018, $978.618 millones. De esos $978.618 millones, el 64% es boom petrolero, que son $630.002 millones. Y entonces, con $630.002 millones que estamos atravesando esta situación. Oye, esto es totalmente injustificable. Incluso cuando teníamos el precio del barril de petróleo en $88 en el año 2014, la economía se desplomó. La economía tuvo un decrecimiento de $3,9 en el 2014 con un precio de $88. Que cualquier país con un precio de $88 petrolero, oye, genera crecimiento económico, prosperidad económica, bienestar social del país, para la economía también, y aquí en Venezuela se desplomó. O sea que lo único que el precio del barril de petróleo fue que solapó el modelo del socialismo del siglo XXI, arcaico y primitivo, y apenas hubo un retroceso del precio del barril de petróleo, bueno, la economía se desplomó, ¿no? Bien. Entonces, lo que te quiero indicar es que, bueno, el gobierno, que eso sí lo veo yo difícil, como dices tú, que dé un giro de 180 grados, tanto en lo fiscal, en lo monetario, en lo cambiario, en lo social, en lo petrolero, pero mira, el problema aquí, la ideología es demasiado fuerte, las noticias que incluso todos estábamos esperando un set, porque no es el salario mínimo, ¿no? El día viernes era un set de medidas económicas, mire, no hubo nada, sino un pago de un bono de 250.000 bolívares. Sí, que al final el equipo de Nicolás Maduro, economista, da la impresión no va a renunciar a el proyecto ideológico que lamentablemente nos ha traído hasta acá. Yo quiero agradecer al economista Jesús Caciques por esta amplia participación en nuestro programa, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, que es la situación económica. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Se esperaban anuncios, medidas en este sector el pasado viernes. No ocurrió, entre ellas un incremento, un ajuste del salario mínimo. Servando Carbone nos acompaña, él es coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores del Sector Público, Únete. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, siempre a la orden. Un gusto conversar con usted. Le pedía un primer comentario sobre este tema en específico. Se esperaba un ajuste el pasado viernes. Hoy, Michelle Bachelet, hace algunos minutos, frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reiteró su preocupación sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. El salario mínimo, que equivale a $2 o menos mensuales en este momento. ¿Qué puede decirnos? Bueno, tomando tu palabra, casualmente, cuando estuvo la alta comisionada aquí en Venezuela, quien tuvo la oportunidad de explicarle lo precario del salario fue mi persona. Por el movimiento sindical venezolano demostramos la crisis y dijimos a ella que preguntara a sus funcionarios cómo podía vivir una persona con $0,018 diarios. En aquel momento el ingreso promedio era $5.58. Es dramático. Lo que tú decías con respecto a lo que iba a decir Nicolás Maduro y su régimen interno, lo que ha generado en esta etapa crítica es información calamitosa, porque de alarma, porque los precios suben de forma exponencial y no hay capacidad de pago para poder adquirirlo. Esto no es un tema de ajuste del salario mínimo, exigible al patrono de la administración pública, quien es el culpable de esta debacle económica, de la pérdida de la calidad de vida, pérdida de nuestros compañeros en los puestos de trabajo, la ineficiencia de los servicios públicos porque no vamos a trabajar, nuestra deficiencia con respecto a la salud. No se le puede pedir a alguien que haya colgado en una así un salario en dólares o en bolívares. Aquí lo que estamos y hemos dicho siempre, que lo importante es un cambio profundo del gobierno con una nueva política. Y para eso tenemos que prepararnos. Justo quería preguntarle qué hacer desde el movimiento sindical, porque no hay salario que aguante este proceso de hiperinflación y la dolarización de facto, tal y como lo reflejó hoy Michelle Bachelet, tomando en cuenta además la persecución brutal contra la disidencia, incluyendo dirigentes sindicales como Rubén González, condenado a 5 años y 9 meses por un tribunal militar. ¿Qué puede decirnos? Bueno, igualmente me tocó explicarle a la alta comisionada el tema de la persecución, del hostigamiento, del terrorismo laboral, político, intelectual que hace el régimen. Igualmente el tema de las comisiones colectivas. Inmediatamente el movimiento sindical, las centrales sindicales, al ser tomada la sentencia por un tribunal militar anticonstitucional
fuimos inmediatamente, se le solicitó a la OIT una intervención inmediata. Imaginémonos lo siguiente: en este momento el régimen está siendo observado y evaluado por violación de 3 convenios. El primero, fijación del salario mínimo, que siempre lo ha hecho como le ha venido en gana. El segundo es la violación de la autonomía sindical, que es el 87, y el último es 144, que es el tripartito. Bueno, esta gente en la misión de alto nivel iba a visitar a Rubén González el día 9 de julio, pero el gobierno obstaculizó. Y después el Tribunal Militar responde con esta medida, inventándole un cargo de agravamiento contra la centinela y contra las Fuerzas Armadas. Esto es un hecho muy grave. Fue recogido también, no solamente por la OIT, sino por la ONU, ha sido elevado. Y esto es una característica de un régimen opresor que trata, con esta medida, de tratar de calmar al movimiento sindical. Y el movimiento sindical, a través de la Unidad de Acción Sindical y Gremial, se ha venido reuniendo y a pesar de estar recibiendo esta pela dura, dura para los bolsillos, para nuestra familia, lo que hemos decidido es resistir y trabajar conjuntamente con los sectores políticos y el sector empresarial para hacer la estructura de todo lo que hoy sería la reconstrucción del país hacia la recuperación de las empresas y la recuperación de los entes del Estado para que les puedan servir y dar servicio a la gente. Servando Carbone, gracias por atendernos estos minutos, coordinador nacional de Unión Nacional de Trabajadores del Sector Público, expresando opinión, análisis acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy, reflejado, por cierto, como escuchaban ustedes en el informe que acaba de presentar Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, sobre nuestro país, la actualización del último informe. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Compartimos información al cierre. Este fin de semana, bueno, estuvo cargado de noticias.
Saben ustedes, el cantante, compositor, productor Camilo Sesto falleció el 7 de septiembre, como lo confirmaba su cuenta oficial. Allí lamentaban informar sobre la partida de este artista español que tuvo gran éxito en su país y sobre todo en América Latina. Muere un día antes de, la Virgen del Valle en nuestro país, la celebración de la Virgen del Valle, el 8 de septiembre. Hoy se va a instalar capilla ardiente para darle su último adiós en Madrid, y esto ha impactado el mundo del espectáculo, no solo en España, sino yo les diría que en buena parte de nuestro continente. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras